Hoy te voy a contar la primera vez que creí en el COVID-19 por primera vez. Vamos a aclarar que no es que no creyera en ello. Tuvimos noticias, tuvimos informes, tuvimos datos, lo tuvimos todo. Sino que como todo en esta vida, hasta que no nos pasa algo, no creemos del todo en ello. Ahora la pregunta es, ¿cuándo me tocó a mí y cuándo supe que de verdad existía, digamos? Primero, el COVID-19 empezó en el año 2020. Pensar y ponernos en el contexto de que yo, desde que empezó todo, hasta el año que os voy a contar, jamás me hice un test del COVID. Al fin y al cabo era buena señal, ya que no necesité nunca hacerme ninguna prueba. Lo único que tuve, y me pasó al principio de todo, cuando todo explotó, fue que caí malo, pero con los síntomas típicos, fiebre, constipado, anginas. Pero ahora nos vamos a ir 4 años después de que pasara todo. Vamos al verano de 2024. Recuerdo que tuve una semana y media sin parar, y caí malo. Pero es que esa vez fueron los síntomas habituales de fiebre y demás, pero esta vez con los síntomas multiplicados por 3 o por 4. Ya me pareció muy raro, ya que nunca había caído tan malo y tan fuerte nunca. Cuando me recuperé del todo, después de haber pasado esos síntomas tan fuertes, me aparecieron dos cosas que jamás tuve ni había tenido en mi vida a la vez. Una fue la pérdida total del gusto y la segunda la pérdida total del olfato. Pero cuando os hablo de pérdida es pérdida total, como si se os duerme una parte del cuerpo y ni siquiera la sentís. Y me dije, acabo de pasarlo fatal como nunca con dichos síntomas, y después me viene la pérdida total del olfato y del gusto. Y dije, estas pérdidas que he tenido con estos síntomas solo las comentaban cuando estaba el COVID en su momento. Y al final la pregunta es, ¿lo tuve o lo pasé al final de verdad? Después de haber pasado, como os he dicho, 4 años después. O simplemente fue otra cosa lo que me pasó. También os digo y os comento que cuando comenzó todo y pasó todo y demás, yo sabía que estaban los test en activo y para comprobar si estabas infectado con el COVID y demás. Pero claro, ya sabéis cómo funcionó todo, con cada mínimo síntoma ya la gente se preocupaba y se lo hacía, y era una pérdida de dinero para que luego a lo mejor fuera un resfriado nada más. Que es mejor siempre prevenir antes que curar, por supuesto, pero una cosa no quita a la otra. Y yo me dije en su momento, cuando empezó todo y los test y demás, me dije en su momento, hasta que no me pase algo malo, o que tenga que ir hasta el hospital, yo no me hago ningún test. El por qué es por esto. Porque si a ti te van diciendo en esa época que tienes esto, que tienes este principio, que tienes lo otro, y al final somos como esponjas siempre. Si no se te mete en la cabeza, al final te lo acabas creyendo, o al final acabas cayendo, estando a lo mejor bien, sin toda la información posible que deberías de tener. Y por eso hubo tanto revuelo con todo el COVID. Por las personas que sí, por las personas que no, por las personas que podrían tenerlo. Y eso solo al final trajo toda la confusión que trajo en su momento. Pero aún así, tenemos que seguir agradeciendo que hemos sobrevivido a una pandemia mundial y que a día de hoy estás aquí para contar tu historia o lo que quieras contar.